hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Araminta Moreno de Moreno al cumplir un año de fallecida, intención de su esposo e hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis criterios malos? Queridos hermanos, escuchad.
¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? En cambio vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de transgresión por la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió de cara a los discípulos e increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo tenemos a veces momentos de gran inspiración, momentos de gran amor por Dios, momentos así de mucha exultación, júbilo y gozo, pero también podemos tener momentos de frustración, fracaso y otras cosas que de pronto nos ponen en nuestro sitio, como le acaba de pasar aquí a Pedro. Jesús dice aquí este Evangelio de San Marcos capítulo 8, que es muy interesante. Empieza de esta manera. Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por allá al norte de la Tierra Santa, el rey Herodes
uno de los hijos del gran Herodes, porque eran los que estaban mandando en aquella época. Recordemos que ese reino en aquel momento era dirigido por tetrarcas, o sea, eran 4 los que estaban dirigiendo toda esa región. Uno de los Herodes en la parte norte puso su capital, Cesarea de Filipo, la parte norte donde está el nacimiento del río Jordán, una parte muy hermosa, muy bonita, y allí el rey, junto a esa ribera del río, hizo el palacio allá donde vivía con la esposa de su hermano, el que le mandó quitar la cabeza a Juan el Bautista. Entonces muchos de los ricos también vivían por allí, y este Herodes y su esposa eran las estrellas de ese lugar. Entonces era el sitio como atractivo, era el sitio de los ricos, era el sitio mejor. Y allá por esas tierras está Jesús y sus discípulos para ver cómo va el asunto que comenzó en Galilea, el asunto del reino de Dios, esa predicación hermosa que empezó Jesús, a ver cómo estaba calando especialmente en sus discípulos. Y entonces les pregunta: ¿quién dice esta gente? Esta que vive en esta región próspera, rica y que se la pasa muy bien en medio de tantas fiestas, placeres y otros. Entonces la respuesta de los discípulos, es decir, lo que escuchan por ahí, es que tú eres como Juan Bautista. Juan Bautista ya era muy conocido y en esa región porque por allá fue decapitado. Otros que Elías, otros que uno de los profetas. ¿Hasta bien? Ninguno lo ha comparado ni con Herodes, ni con la mujer, ni con los ricos, ni con no, con uno de los grandes de aquellas épocas, de los que han sido fieles cumplidores y siervos de Dios. Hasta ahí la cosa como que pinta bien, pero a Jesús le interesa algo más. ¿Cómo está el asunto en sus discípulos? Y para ustedes, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta esencial. Y entonces Pedro le dice: pues tú eres el Mesías. Estamos leyendo a San Marcos, ojo, no San Mateo, porque por allá en San Mateo, cuando le responde así de esta manera, pues Jesús lo alaba: muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, etcétera, etcétera. Aquí es más escueto: tú eres el Mesías. Y por eso entonces Jesús, dice acá San Marcos, tiene que empezar a instruirlos. Como ya saben quién es Jesús y Él es el Mesías, ahora tiene que decirles cuál es el Mesías, que es el auténtico, el verdadero, no el que tienen ellos en la cabeza. Porque para los discípulos, lo más hermoso que tienen en la cabeza es que tienen a Jesús, Jesús el Mesías, el que va a ser rey y el que va a vivir en uno de esos palacios ahí en esa región muy próspera, muy rica, muy chévere, y ellos también tienen la ilusión de vivir por ahí. Entonces, como dice el dicho popular, se juntó el hambre con las ganas de comer. Como dice hoy precisamente la primera lectura del apóstol Santiago, dice acá: no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo con la acepción de personas. Esas dos cositas. En ese momento los discípulos estaban juntando esas dos cositas: la fe en el Mesías, pero un Mesías rico, un Mesías glorioso, un Mesías muy aceptado por la gente, por decirlo así. Entonces el Mesías, un Mesías como lo pensaban los judíos de aquellas épocas, porque así lo habían enseñado, para un judío lo más importante, para poder estar bien con Dios, deben haber 4 cositas. Una de ellas es que no tenga ninguna enfermedad. Cuidado con eso. Es decir, una persona tiene que estar sana. Otra cosita es que tenga descendencia, hijos, y especialmente primogénito y toda la cosa. Y otra cosa es que tenga
muchos bienes. Para un judío, los bienes materiales son muy importantes porque son parte de la bendición de Dios. Si alguien es pobre y cosas de esas, está siendo castigado y es un maldito de Dios porque tiene pobreza. Entonces, un afán así exagerado por bienes materiales. Y pues los discípulos de Jesús no son exentos de estas cosas, hacen parte de ese pueblo y es lo que les han enseñado. Cuando venga el Mesías tiene que ser alguien poderoso, como un rey, al estilo del rey David, que va a dirigir ejércitos porque va a llamar a todos los hijos de Dios dispersos y unirá un gran ejército que vencerá a todos los enemigos que le han causado daño al pueblo de Israel, y este pueblo entonces será el pueblo más grande entre todas las naciones. Eso es lo que tenían allá en la cabeza, y entonces el Mesías tiene que ser el enviado de Dios con mucho poder militar, político, económico y todo lo demás. Esa es la imagen que tienen en la cabeza. Cuando Pedro dice, tú eres ese Mesías, pues Jesús dice acá, tiene que empezar a instruirlos. Es decir, todo lo que han caminado con Jesús hasta ahora es como la primera etapa, como una especie, como se dice ahora, el propedéutico, aquello que me ayuda a iniciarme en ciertos asuntos. Entonces ellos hasta ahora están haciendo esa primera etapa y ahora Jesús tiene que darles alimento más sólido. Por eso dice, el Mesías tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, por los sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Los discípulos pensaron que se consiguieron pues la mayor de las loterías, un baloto les quedó chiquito. Si tenemos al Mesías, ese Mesías, pues nosotros que hemos sido elegidos por Él, cuando Él sea el Rey que mande, nosotros vamos a tener absolutamente todo a nuestros pies. Hicieron, digámoslo así, sus proyectos muy exitosos, bastante exitosos. Y por eso cuando Jesús dice estas cosas, eso les cayó como baldado de agua fría, por no decir otra cosa más difícil, porque arruina todos esos proyectos. Hemos dejado familia, empresa, dinero y todo lo demás por seguir ese proyecto de mesianazgo que está presentando Jesús, en ese estilo de reino de Dios que está proponiendo, y ellos tenían allá en la cabeza algo muy exitoso, donde solamente los ricos y famosos se mueven. Pero Jesús, al decir esto, les está proponiendo un proyecto de un perdedor, y seguir a un perdedor, eso es terrible. Por eso se les cae la imagen y Pedro se lo lleva aparte para empezar a increparlo. Increpar es una palabra que se utiliza cuando se hace un exorcismo para sacar un demonio. Estás endemoniado, Señor, más o menos. Imaginemos a Pedro haciendo eso, porque no nos han enseñado nunca, ni los profetas, ni nuestros maestros, ni los rabinos. Nadie nos ha enseñado que eso que acabas de decir, que el Mesías tiene que ser ejecutado, morir y todas esas cosas. ¿Eso qué es? Por eso la increpación va para el otro lado. Jesús empieza a increpar a Pedro, dice acá. También tiene que hacerle su exorcismo y le dice, quítate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Así más sencillito. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros juntamos la fe con el éxito en el mundo y especialmente el éxito económico, vivir como rico, porque si yo creo en Dios, yo tengo que estar bien aquí en este mundo. Por ahí en otras iglesias han predicado desde hace varias décadas el famoso evangelio de la prosperidad. ¿No se han dado cuenta que cuando alguien predica dice, mire, yo antes vivía en una covacha, ahora vivo en un palacio? Antes andaba a pie y ahora tengo lo que el Señor me ha regalado. Y empiezan a meter al Señor ahí como si fuera una especie de inmenso cajero automático que brinda dinero pues a raudales. Y resulta que esa imagen es lo más perverso y contrario al Evangelio.
aceptar al verdadero Mesías implica hacer una conversión profunda de aquella cosa que quiere hacer Dios, o como lo dijo San Pablo allá en una de sus cartas, kenosis, es una palabra griega que dice abajamiento, renunciar a su categoría divina y hacer o asumir la categoría de esclavo. Entonces, pues, ese cambio, esa es la conversión que se necesita. Si uno tiene una idea de un Dios que solamente da fama y fortuna, como tenían antiguamente y así lo decían, pues ahora Jesucristo viene a decir otras cosas. Entonces nos viene muy bien lo que dice hoy el apóstol Santiago: ojo con juntar la fe en Cristo glorioso con la acepción de personas. Pensar que Cristo es solamente el que dispensa riqueza, y entonces solamente nos podemos juntar los que recibimos de esa riqueza. Y entonces cuando tengamos una reunión como esta, una asamblea eucarística, si alguien con riqueza viene bien vestidito y con anillos en la mano, entonces le damos el primer puesto. ¿Y qué hacemos si viene alguien que no trae eso y viene como más, como Andrajosito dice acá? ¿Qué hacemos? Échese ahí o quédese allá parado, así tal cual. Y resulta que esa es la acepción de personas. Eso no va con Dios, es lo que está diciendo hoy la palabra, especialmente Santiago, o de otra forma nos lo dice el evangelista San Marcos. Eso no va con Dios. Dios es abajamiento. La única forma para poder salvarnos es hacer ese mismo abajamiento nosotros, asumirlo como lo enseña Jesucristo. Porque si no, entonces será como cuando vino, dice uno de los relatos del Evangelio, un joven rico llega donde Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar esa vida eterna que su merced está proponiendo? Y Jesús le dice: pues lo que tienes que hacer, vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y seguirme. Y dice allá que como se le había acurrucado ahí al pie, pues se levantó con la cara fruncida, el corazón muy triste, y se marchó porque era muy rico. Entonces, ojo con juntar esas dos cosas. Dios se hizo pobre en todos los aspectos. Tomó la condición de esclavo, dijo nuestro hermano San Pablo, porque Jesucristo con esa pobreza, con ese despojo, nos va a enriquecer a todos. La gran riqueza es que debemos aprender esa pobreza de Dios para poder enriquecernos entre todos. La riqueza es que nos amemos como Dios nos ama. Es decir, todos por esta condición pecaminosa estamos, desde el rico y el pobre, en esa condición en la cual estamos bajo la acción del mal, del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos vuelve, lo que nos une. Pero lo que nos vuelve hermanos es que somos hijos del mismo Dios que se abaja. Y para poder empezar a valorar a la otra persona que tiene los mismos padecimientos que yo, es que yo reconozca a ese Dios como mi Padre, porque si es mi Padre, también es el Padre de los demás, y si es el Padre de los demás son mis hermanos. Lo insiste mucho los evangelios. Por ejemplo, allá en el capítulo 15, 16 de San Lucas, por ahí donde está de un señor que tenía dos hijos, el mayor y el menor pidió la herencia y se la gastó y toda la cosa, le fue muy mal, pero el mayor que estaba ahí con el otro, cuando llegó el hijo, después de mucho tiempo, el hijo que se había perdido, el hermano mayor dijo: ahí llega ese hijo tuyo. Y el padre le dice: no, el hermano tuyo, porque todo lo mío también es tuyo y también es de él, porque él estaba muerto y ahora lo recobré, alégrate conmigo. Porque si no, entonces, si no nos alegramos de las apariciones que podemos tener, es decir, nos desaparecemos, pecamos, nos morimos, pero volvemos a aparecer. Esa es la gran alegría del Padre, y esa alegría debe ser compartida por todos. Pero si no, entonces vamos a tener la actitud de ese hermano mayor: desconocer, invisibilizar, hacer desaparecer al otro,
porque como a mí sí me va bien, y el otro es pobre porque como es perezoso y no hace nada y cosas de esas, y empezamos a hacer así todo orgullosos y cosas de esas, desaparecemos al otro, que se muera, que no aparezca. El único que se porta bien soy yo y merezco toda la fortuna del Padre. Y resulta que el Padre también se hace pobre. El Hijo también se hace pobre. El Espíritu Santo comparte esa pobreza de todos y nos enriquece con todos sus dones celestiales. Si no reconocemos eso, entonces, queridos hermanos, vamos a pensar que Dios solamente es para los que les va bien. Y entonces los que tienen algún tipo de riqueza, mucha o poca, siempre va a decir con otro, bendecido por el Señor. Yo estoy bendecido por el Señor porque no me falta comidita, no me falta platica, no. Y entonces como que si Dios nos bendice es porque nos da cosas. Queridos hermanos, a veces las pruebas, las dificultades, porque eso lo da el mundo, no es que Dios pruebe a nadie, como escuchábamos al comienzo de esta semana, sino que el mundo da duro, el mundo le pega a todo el mundo. Entonces, eso lo explica mejor Jesús allá en el capítulo 7 de San Mateo. El hombre prudente construye su casa sobre roca, y cuando vengan las tempestades, los terremotos, los huracanes, y den contra esa casa, la casa no se cae porque está bien construida. En cambio, el que construye sobre arena, vendrán los terremotos, las tempestades y todas esas cosas, y dan contra la casa y la casa se cae y la ruina es total. Es decir, siempre van a estar esos terremotos, tempestades y cosas de esas. Los males del mundo nos van a llegar a todos. A unos los golpearán un poquito más y a otros menos. El que esté bien paradito ahí, y la roca es Cristo, si está bien parado ahí, no va a tener ruina. Alguna pérdida sí tendrá, pero no tendrá la ruina total, porque el que construye bien sobre la roca que es Cristo, y un Cristo que muere por nosotros, esa es la forma correcta de entender la salvación que nos viene ahora por el Hijo. Si la entendemos de otra manera, queremos volver a Dios rico y solamente bendice a los que tienen algún beneficio extra, pues vamos a terminar despreciando a los demás. Cuidado, queridos hermanos, porque eso se nos puede pegar de alguna forma. Ya predicamos en años anteriores, especialmente cuando venían hermanos de otro país, hermanos con una mano adelante y otra atrás. Entonces, recordemos, creo que todavía pasa, pero no tanto como en ese momento, que había un rechazo, una xenofobia. ¿Por qué tienen que venir aquí a quitarnos el trabajo? Y no sé qué. Decíamos todas esas cosas y algunos lo proclamaban así como durito. Entonces, cuidado, hermanos, con volvernos con esa mentalidad, así como los de Cesarea de Filipo. Queremos estar solamente bien y cosas de esas, y ahí metemos a Jesús en la ecuación, y resulta que Jesús también nos dice lo mismo que le dice a Pedro: quítate de mi vista, significa no te pongas adelante, ponte atrás y sígueme a mí, porque yo sí te voy a decir cuál es el verdadero camino, no el que tú crees, porque tú piensas como los hombres pensamos así, solamente en prosperidades, solamente en riquezas, y el otro que no lo alcance, de malas. Y si no lo alcanza, o porque es pecador, o porque es perezoso, o por alguna cosa de esas, alguna cosa nos inventamos. Eso es pensar como los hombres. Ojo, no puede haber acepción de personas. Todos somos hijos del mismo Padre y herederos de las mismas cosas. Así que no mezclemos lo uno con lo otro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros?
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. El amor Bendito seas por siempre, de Señor. Dios. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por Araminta Moreno de Moreno al cumplir 1 año de fallecida, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz.
de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, 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 menospreciado, estimado en nada, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores,
Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por